Buenos días, mi nombre es Tim Martin Barros y el día de hoy quiero hablarles de manera un poco más relajada. Hablar de lo que ya todos sabemos. Nos encontramos frente a una crisis que nadie esperó, nadie planificó y que nos está destrozando internamente en materia emocional y en materia económica. Por tal razón, tenemos dos opciones: o ahogarnos en medio de la crisis o establecer algunas herramientas para salir de ella. Por tal motivo, me puse a idear algunas herramientas o estrategias para tratar de salir de la crisis y de poder enfrentarnos a lo que se conoce hoy en día como la nueva normalidad. Por tal razón, les expongo las 10 estrategias para enfrentarnos a lo que se conoce como nueva normalidad. La primera estrategia que considero súper valiosa e importante, necesaria para arrancar, es colocar una hoja en blanco. Es decir, nuestra mente tiene que ser una hoja en blanco. Tenemos que comenzar a pensar hacia el futuro con base en lo que tenemos. Ya de aquí al pasado nada se puede hacer. Pensar en qué hubiera pasado si esto no hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado después? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ahorrado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera invertido? Es perder el tiempo y es ahogarnos en medio del problema. Tenemos esa opción o tenemos la opción de tomar nuestra hoja en blanco y comenzar a reescribir nuestro futuro y el de las personas que queremos. Por tal razón, número 1 de nuestra estrategia: colocar nuestra mente en blanco y tener una hoja en blanco para definir hacia dónde vamos. Como segunda estrategia, es fundamental en lo que nos vamos a enfrentar para este nuevo mundo, tener un excelente estado de salud. Por tal razón, el ejercicio no se vuelve una opción o un hobby. Para la nueva normalidad, el ejercicio es una obligación. Por tal razón, nuestro segundo punto es desarrollar un hábito de ejercicio. Dependiendo de nuestra edad, a nuestra condición física y al tipo de deporte que nos guste, trataríamos de establecer esta estrategia en 3 días o hasta 5 días a la semana. Ya es una obligación. El mundo cada vez va a volver más competitivo y por tal razón la condición física y de salud son necesarias. Tercero, iniciar una búsqueda de soberanía alimentaria. La crisis nos mostró varias cosas. Una de ellas es la capacidad de acaparamiento de algunas empresas, la necesidad de algunos alimentos y la poca respuesta que puede tener el mercado ante una crisis como esta. Por tal razón, no podemos dejar 100% en manos de otras personas nuestra alimentación. Debemos de establecer elementos que nos puedan producir a futuro nuestros propios alimentos. ¿Cómo podemos comenzar? Podemos comenzar sembrando, si tenemos el espacio, árboles frutales en nuestra casa. Un árbol frutal puede ser un complemento alimenticio para nosotros. Una vez vayamos aprendiendo la importancia y cómo se puede desarrollar un árbol, algunas herramientas de siembra y algunos mecanismos para hacerlo crecer más rápido, podemos buscar un cambio de vida en un inmueble que pueda sostenernos alimenticiamente o por lo menos cubrir de un 20 a un 40% de nuestra alimentación, siendo sembrada por nosotros mismos. Si no tenemos espacio para sembrar un árbol frutal, probemos con verduras en apartamentos, en espacios pequeños, probemos haciendo semilleros con algunos frijoles, pero la idea es iniciar, mentalizarnos que nuestra alimentación en un futuro debe depender de nosotros y no de la oferta comercial del mercado. La cuarta estrategia que tenemos es determinar el valor de nuestros activos y clasificarlos. Es decir, se vienen por lo menos 6 meses de nuevas investigaciones para una vacuna o un tratamiento para la cura.
Si no tenemos un ingreso constante o nuestro ingreso no cubre nuestros gastos, es fundamental determinar qué tenemos y clasificarlo de la siguiente forma. ¿Cuáles de nuestros activos nos generan ingresos? Esos son los principales. Segundo, ¿cuáles nos generan gastos y costos excesivos de mantenimiento o de uso? Por cuarto, podríamos decir cuáles de nuestros activos son necesarios para la vida, ¿ya? Y cuáles son necesarios para nuestra actividad laboral. Estas 4 clasificaciones de los activos nos logran determinar con cuáles nos debemos de quedar y con cuáles debemos de salir. La eliminación de objetos que no hacen nada en nuestra vida nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener nuevos espacios, nos ayuda a sacar de nuestra mente algunas cosas y a obtener algún tipo de ingreso. Por lo cual es fundamental establecer estos 4 elementos en el punto correspondiente a determinar el valor de nuestros activos y a clasificarlos. Vamos a hablar de otros dos elementos que considero importantes para esta reactivación o recapitalización que podemos buscar. Es si poseemos más de un vehículo en nuestro hogar, creo que esta crisis nos está enseñando a que no son importantes para nuestra vida o no son primordiales. Por tal razón, si poseemos más de un vehículo, es necesario vender uno a un precio asequible, porque va a haber una sobreoferta comercial de vehículos. Al mismo tiempo, si consideramos que tenemos un solo vehículo, pero podemos seguir viviendo o podemos vivir sin él, también es una opción. Eliminar de nuestra vida. ¿Por qué el vehículo es la primera opción comercial? El vehículo es uno de los pocos activos que paga 2 impuestos. También tiene 2 seguros. Hay que pagar una revisión mecánica anual después de cubrir un determinado tiempo. Tiene costos de mantenimiento, tiene costo de lavado y al mismo tiempo también tiene la necesidad de estar parqueado en un determinado sitio, y ese parqueo nos genera también un costo. Por todas estas situaciones, el vehículo es la primera opción de activo a eliminar si queremos quitar algo de nuestra vida para poder obtener un capital que nos ayude a sostenernos en medio de la pandemia o nos ayude a proyectarnos después de la pandemia. Otro de los activos que podemos tener, como ya clasificamos qué activos nos generan ingresos, es si tenemos más de un inmueble que utilicemos y si dicho inmueble con anterioridad nos generaba un ingreso y ahora con la proyección del mundo ya no nos genera, ejemplo, un local comercial, ejemplo, un inmueble arrendado con un valor muy alto que en estos momentos el mercado no está dispuesto a arrendarlo, una bodega que sea difícil de ocupar en estos momentos por el tamaño o por el costo. Debemos de tratar de desprenderlo. Este es uno de los activos que se puede descargar. ¿Qué les digo? Para los que no lo tienen o para las personas que tienen exceso de activos, esta es una oportunidad para comprar ese tipo de activos que van a tener una sobreoferta en el mercado. Van a tener una muy baja demanda porque es que nadie va a querer comprar un carro para tenerlo parqueado. Y nadie va a querer comprar una bodega para tenerla vacía. Pero si tienes con qué sostenerte, puedes comprar ese activo, esperar el paso del tiempo y que te genere alguna utilidad. Estas estrategias son para aquellas personas pues, que necesitan recapitalizarse. La quinta estrategia que tenemos para enfrentar la nueva normalidad es presupuestar ya no nuestros activos, sino nuestros gastos fijos y cuáles son nuestros pasivos. Presupuestando nuestros gastos fijos, una vez ya determinemos cuánto nos ingresa mensualmente y cuánto tenemos guardado por la venta de activos, podemos determinar hasta cuánto tiempo podemos sostenernos. Fundamental tener para sostenernos este año, por lo menos 6 meses. Presupuestando esto, nos podemos decir hasta qué podemos tener de nuestros gastos y qué no.
Y conociendo cuáles son nuestros pasivos, podemos refinanciar algunos créditos o tratar de hacer lo posible para que en medio de nuestras limitaciones ir pagando. Eso nos constituiría una salida a toda esta crisis y un mecanismo de liberación. No es el momento para aquellas personas que no tienen exceso de capital hacer inversiones o digamos comprar cosas. Este es el momento para aferrarnos a donde estamos, sostenernos dado de que está pasando un huracán y después que nos sostengamos superarnos. No es ideal salir a correr en un huracán porque nos va a llevar y las inversiones serían parte de una carrera. Entonces en estos momentos debemos ser conservadores. La sexta herramienta es crear 2 líneas de ahorro. ¿Cómo han sido líneas de ahorro? Bueno, primero que hay que tener claro es que para crear una línea de ahorro debemos de haber pagado nuestras obligaciones o no tener pasivo. Entonces, la sexta herramienta, cuando hablamos de crear 2 líneas de ahorro, es clasificar el ahorro en 2 formas. La primera es invertir en activos que conserven su valor en el tiempo, que no tengan mucho gasto para su sostenimiento y que al mismo tiempo puedan producir un ingreso. Hay que hacer el estudio y clasificarlo. Si creamos una empresa, tiene que tener esta característica. Se hace que los ingresos sean bajos, pero tiene que tener esta característica que es fundamental. La segunda línea de ahorro que debemos de crear es un ahorro a largo plazo. La crisis nos enseñó que no estábamos preparados para nada. Por tal razón, el ahorro a largo plazo se mantiene como una constante para la nueva normalidad. ¿Y este ahorro a largo plazo para qué puede servirnos? Bueno, en primer lugar nos puede servir para cubrir nuestros gastos futuros de la vida. Se hace vejez, se hace estudio de educación superior para nuestros hijos o se hace cualquier tipo de gasto. Va destinada para los gastos personales. En esa misma línea de ahorro a largo plazo está una capacidad económica en caso de una quiebra o mala inversión de la línea de ahorro anterior, que es la línea de ahorro activo fijo. No podemos seguir viviendo de inversiones que quiebran y que se llevan a nosotros por delante. No, tenemos que tener un soporte, un respaldo. Y esta línea de ahorro puede soportar la quiebra de cualquier inversión que hagamos. Y por tercer elemento o tercera característica de esta segunda línea de ahorros es crear un fondo de auxilio para emergencias propias de nuestro país. El virus fue una emergencia mundial, pero cada país lo ha enfrentado de la forma y con las herramientas que ha tenido. Necesitamos tener para nosotros un fondo para si se presenta en nuestro país alguna dificultad social, política, económica o de salud. Si se presenta esta dificultad, tenemos un colchón que nos puede permitir salir por determinado momento del país hasta que todo se estabilice y no dejarnos llevar de la marea propia de una crisis. El mundo nos está enseñando a ser precavidos y esto es una forma. La séptima estrategia que considero fundamental es adaptarnos a todo lo que es el sistema. En nuestro mundo nos enseñaron a conocer algunas herramientas para poder trabajar. Por tal razón, todo o la gran mayoría de las personas manejan Word, Excel, PowerPoint, AdSense, algunas otras herramientas básicas, pero por lo general estas son las claves. El nuevo mundo nos enseñó que tenemos que tener más conocimientos del sistema. Por tal razón nos presentaron aplicaciones como Zoom o como Meet para poder comunicarnos. Evolucionamos en la comunicación en nuestros propios celulares. También, como el mundo se ha vuelto muy de los sistemas, se exige la necesidad de conocer aplicaciones relacionadas con el diseño de información, de imágenes, de textos, de frases,
necesitamos conocer el manejo de información audiovisual, algunos programas que nos faciliten la vida y programas fotográficos. El nuevo mundo nos exige tener claro todo lo relacionado con los sistemas. El octavo elemento o la octava estrategia es evolucionar en el manejo de nuestro propio idioma. Ya no basta solo con comunicarnos, tenemos que evolucionar en nuestro proceso de comunicación, dado de que hoy en día todo lo que decimos queda documentado en video, en fotografía o en un documento escrito. Por tal razón, no podemos dejar evidencia de nuestros errores. Tenemos que, en primer lugar, mejorar nuestra expresión oral. En segundo lugar, mejorar o crear una metodología de reacción mayor a la que ya tenemos. Aumentar nuestra comprensión de lectura. Tener un vocabulario amplio que nos permita comunicarnos con diferentes sectores de nuestra sociedad. Y una mejor ortografía. El noveno elemento también tiene que ver con los idiomas, y es que ya no es una opción tratar de aprender a hablar otro idioma. Hoy en día es una obligación manejar otro idioma. La nueva normalidad nos exige estar más comunicados con el mundo. Por tal razón, el manejo de un idioma adicional es obligatorio. Hay aplicaciones como Duolingo, como Wordbit, que nos facilitarían el conocimiento de un nuevo idioma en nuestra nueva normalidad. La décima estrategia para poder enfrentar la nueva normalidad es la puesta en práctica y monetización de nuestro talento. Ya no sobra con decir, esa persona es buena en esto, o decirnos a nosotros mismos, yo soy bueno con esto. Hoy en día tenemos que probarlo y monetizarlo como una herramienta para poder salir adelante. Si eres muy bueno pintando, comienza a pintar de diferentes modos. Si eres especialista en un tema científico, comienza a crear una nueva investigación que permita cambiar el mundo. Si heredaste la receta secreta de la abuela, ya que no sigas solo siendo para tu familia, ya que esa receta se vuelve un producto comercial, así que trata de estandarizarla, colócale una marca y véndela. Es el momento para crear nuevos conocimientos. Si tienes habilidades para escribir, la gente en estos momentos quiere conocer historias y encontrar una nueva vida. Por tal razón, los cuentos, los poemas, las historias hacen parte del nuevo mundo. Y por último, si quieres conocer un mecanismo para crear algo nuevo, pues esta es tu oportunidad para desarrollar productos o servicios o nuevas patentes. Mi nombre es Dean Martin Barros y esperemos que haya sido de su interés todo lo que expusimos hoy. Síganos. Este video se hizo con el propósito de ponernos del lado de ustedes y tratar de establecer algunas ideas para salir de esta nueva normalidad en que nos encontramos. Si tienen alguna más, colóquenla abajo en la caja de comentarios, denle me gusta, compártanlo y nos vemos en otro video.